se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Bueno, hermanos, bendiciones una vez más, desde lo alto, de parte del Padre, a todos y cada uno de nosotros como sus hijos, que estamos procurando adorar al Padre en espíritu y en verdad. Queremos obedecer y seguir al Señor en todo lo que nos ha llamado. Y el tema, como decíamos en este día, se titula ¿Cómo limpiarnos de la apostasía omega? En el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, se menciona el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje del primer ángel, un mensaje que debe ser dado en ese tiempo final por el pueblo remanente de Dios. Y dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicar a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vemos aquí el mensaje que todavía es verdad presente, en el cual se nos muestra que desde que ha llegado la hora del juicio, que esa hora del juicio comenzó el 22 de octubre de 1844, y que en esta hora que estamos de juicio, en que Dios está juzgando a su pueblo remanente, el llamado es a temerle a Él y adorarle, a darle honra y adorar al Creador, que es a su Hijo Jesucristo. Es un mensaje en el cual el Señor nos advierte los tiempos que estamos viviendo y nos dice la preparación. La preparación es temer a Dios, darle honra, ser consciente de que estamos viviendo en el juicio. Y en ese juicio, uno de los elementos fundamentales en la preparación del juicio es la purificación. Por eso es que también a este juicio nosotros le llamamos, o la Biblia le llama en Daniel 8:14, la purificación del santuario. Esa es una obra de juicio que a su vez es una obra de purificación, y es la purificación del santuario. Pero a la vez que se purifica el santuario, Dios quiere que su pueblo, en armonía con ellos, se purifique a sí mismo. Y fíjense, esto lo encontramos en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, que es un libro que está justo antes del libro de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, encontramos esta gran verdad. Malaquías capítulo 3 dice, a partir del versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y está hablando entonces de que, no de la segunda venida, está hablando de la venida del Señor a su templo. Y esa venida del Señor a su templo, sabemos todos por Daniel 7 y Daniel 8, ocurre en 1844, cuando Jesús viene del lugar santo al lugar santísimo, a su templo. ¿A qué viene? Versículo 2, Malaquías 3:2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar firme cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Dice el versículo 3, el propósito para el cual
Jesús vino a su templo, sentarse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia, ofrenda con justicia. Y será suave a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Entonces fíjense que está diciendo este pasaje de Malaquías en el contexto del primer ángel y del juicio investigador. Nos está diciendo que cuando el Señor viene a su templo, a juicio, viene a purificar y a limpiar la plata. Y esa plata que viene a limpiar, dice el versículo 3 del capítulo 3 de Malaquías, es los hijos de Leví, es decir, su pueblo, es decir, su sacerdocio. Y ahí nos está mostrando que así como es una obra de juicio, es una obra de purificación, es de limpieza. ¿De limpieza de qué? Limpieza del pecado. La obra del Señor no es únicamente conseguir el perdón del pecado, sino que seamos limpios de él, del pecado. Por eso, cuando vino en su primera venida, el profeta Juan Bautista dijo lo que dijo de Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice lo siguiente: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, no dice el Cordero de Dios que perdona el pecado del mundo. No es únicamente el perdón lo que Cristo quiere darnos. Él quiere darnos la limpieza, Él quiere quitar nuestros pecados, Él quiere limpiarnos del pecado, porque es la única forma que podamos ser herederos de la vida eterna. Cuando vemos el relato del Génesis y vemos la explicación de la caída, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos allí que es el pecado que entró al mundo, que entró a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, inclusive ya a nuestra carne, es ese pecado el causante de la enfermedad, del dolor y de la muerte. Y no puede haber salvación únicamente perdonándonos los pecados, porque si el Señor nos perdona el pecado, pero nos deja el pecado en nosotros, ese pecado va a volvernos a llevar a caer. Por eso es que el evangelio que se predica, que solamente es justificación, que no es santificación, es un evangelio mocho o evangelio incompleto, un evangelio que le falta una parte, porque el Señor quiere no solamente perdonarnos, Él quiere quitarnos el pecado, quitarnos la causa de la enfermedad, la causa del dolor, la causa de la muerte, erradicarlos para siempre. A eso dice la Biblia que vino Jesús, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y propiamente ese proceso de quitar, de limpiar, de purificar el pecado de su pueblo, es el proceso que se llama la purificación del santuario, el juicio investigador. Y es lo que Cristo comenzó. En su última etapa de obra de salvación o de redención o de plan de redención, comenzó el 22 de octubre de 1844. Y una de las primeras cosas que Dios o que Jesús ha mandado a su pueblo para dar ese paso de limpieza, de limpiarnos del pecado, la encontramos en el mensaje del segundo ángel, justo después del primero que ya leímos, en Apocalipsis capítulo 14, después que se da el mensaje del primer ángel, que se anuncia en la hora del juicio y que se exhorta a que temamos a Dios y que le demos honra, porque ha comenzado el juicio. Entonces el paso seguido que hace el Señor es Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, da este mensaje. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, uno de los pasos que Dios quiere o que nos exhorta a dar para purificarnos del pecado, está el paso de identificar a Babilonia y separarnos de ella, separarnos de Babilonia. Miren lo que dice Apocalipsis 18, hablando de Babilonia, de esta Babilonia dice Apocalipsis 18, versículo 1,
después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. La purificación que Dios quiere hacer en su pueblo, al purificar el santuario celestial y purificar su iglesia en la tierra, es una purificación que implica romper con el pecado y con los pecadores. Y un pecado del cual tenemos que abandonar y romper con ese pecado, y inclusive hay que entenderlo para poder romper con él. Tenemos que entender que hay un pecado que se llama el pecado corporativo. Y no me refiero con pecado corporativo al pecado de la iglesia corporativa. No, corporativo me refiero al pecado del cual nos hacemos copartícipes por ser parte de un grupo o de una iglesia. Como aquí lo dice la Biblia, como lo acabamos de leer, está aquí, la idea está contundentemente establecida, a veces no lo logramos entender, pero leámoslo de nuevo. Apocalipsis 18:4 le dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados. ¿De los pecados de quién? De Babilonia. Si yo no salgo de Babilonia, yo me hago participante de los pecados de ella. Son los pecados de ella, pero se me adjudican a mí cuando yo, sabiendo lo que está haciendo Babilonia, decido seguir unido a ella. Entonces yo me hago copartícipe de sus pecados. El pecado que hacen los líderes de Babilonia se me adjudica a mí, que estoy unido a ese grupo, a ese cuerpo, a esa institución, a esa corporación. Es una gran verdad que nos muestra la Biblia, que quizás no hemos logrado comprender todavía en su completa amplitud, y por eso aún estamos atados a Babilonia, ya sea la madre, ya sea las hijas, o ya sea la hermana de Babilonia. Ese pecado, mientras estemos unidos, nos alcanza a nosotros, somos culpables de él. Y yo quiero que analicemos una historia bíblica, una reflexión que da la Biblia, que nos muestra esto de una forma más evidente, más contundente, y que es inclusive profética, porque tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, y me refiero a la historia de Israel. La historia de Israel como nación, como pueblo, ilustra esto. Y esa historia como nación, como pueblo, nos ilustra el pecado corporativo y inclusive la solución que da Dios en ese momento se aplica a hoy día a todos nosotros. Y vamos a verla, vamos a leer la historia de Israel, no el Israel del tiempo de Moisés, no el Israel del tiempo de los profetas, sino el Israel de los días de Cristo. El Israel de los días de Cristo, en ese momento era la casa de Israel, se refería a los judíos. Y dice en la Biblia, ¿verdad? Nosotros vemos allí que el pueblo de Israel estaba esperando. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Había llegado la expectativa de todo el pueblo de que estaba por aparecer el Mesías. Habían llegado todas las profecías que se habían cumplido, la historia de Zacarías y su hijo, los magos de Oriente, la estrella en Belén, un montón de eventos que fueron conocidos por todo el mundo, inclusive por los líderes, inclusive por Herodes. Todas esas historias fueron advirtiendo al pueblo que el Mesías había nacido, y creció pues esa expectativa del Mesías venidero. Pero cuando comienza el ministerio profético o el ministerio mesiánico de Jesús público, cuando Jesús es bautizado, comienza a haber como una lucha entre las expectativas que tenía el pueblo de Israel por referencia al Mesías
y lo que el Mesías era en verdad. Una lucha entre el falso Mesías o el falso Cristo. Acuérdense que Cristo y Mesías significan lo mismo. El falso Mesías o el falso Cristo que esperaban los judíos y el verdadero Cristo que era Jesús. Acordémonos que en ese momento Israel, los judíos, estaban siendo opacados, dominados, aplastados por el imperio romano. Y como tal, era la necesidad del pueblo. En ese momento se fue desarrollando una expectativa de un Mesías político, que lo liberara de sus problemas mundanos, de sus problemas políticos, de su esclavitud a Roma, de su crisis económica, etcétera. Y ¿saben qué? Eso representa, desde ya nos va mostrando la condición presente de nuestros pueblos latinos, de los pueblos avanzados llamados del primer mundo, del mundo entero. Los pueblos, la gente está buscando, coloca sus esperanzas en los gobernantes, en los presidentes, en los reyes, pensando que ahora sí, este presidente que viene, ahora sí va a solucionar nuestros problemas. Ahora sí vamos a tener libertad política, prosperidad económica. Y hacemos de estos candidatos o presidentes o gobernantes unos mesías políticos. Lo mismo que Israel en su tiempo. Y fíjense, por ejemplo, una de las cosas que quiero señalar aquí de lo que Jesús dijo, no caló entre el pueblo israelita, entre los judíos, porque iba contrario a esa expectativa mesiánica política. En Mateo capítulo 5, Jesucristo dijo en el versículo 43 algo que fue doloroso a los oídos israelitas. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Quién es tu prójimo? Tu hermano, otro judío, otro circuncidado. ¿Quiénes son tus enemigos? Los romanos. ¿Quiénes son los enemigos? Los traidores publicanos. Así que ellos entendían: amarás a tus hermanos, pero aborrecerás a los romanos, aborrecerás a los publicanos. Esa era la filosofía de ellos. Pero ahora viene Jesús y dice en el versículo 44, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Jesús establece aquí que si yo no amamos a nuestros enemigos, no somos sus hijos. Dice: amad a los enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre de que está en los cielos. Si nosotros no amamos a nuestros enemigos, nosotros no somos hijos de Dios. El ser hijo de Dios no es que nacemos ya siendo hijos de Dios, no. Ser hijo de Dios se muestra por nuestros frutos, por nuestras obras. Y una obra fundamental que evidencia que somos hijos de Dios es si tenemos este amor a nuestros enemigos. Y allí, cuando los judíos escuchan esto, los judíos les dio dolor en los oídos, porque ellos esperaban que Jesús, como él parecía ser el Mesías que esperaban, que le dijera, que confirmara que había que aborrecer a los romanos, que confirmara que había que ir a una lucha, a una guerra contra los romanos y liberar a Israel de los romanos y aplastar a todas las naciones, como lo había hecho por mano de Moisés y por mano de Josué. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Pero cuando vino Cristo como Mesías, cuando vino Jesús como el Mesías, con este discurso de amor al enemigo, ya hubo un chasco. Ya fueron chasqueándose de Jesús, y a medida que se desarrolló todo el ministerio de Cristo y ver que él lo que buscaba era sanar a los enfermos, predicar y enseñar a los que no tenían conocimiento, consolar a los afligidos y darle pues ese amor de Dios al pueblo en general, se fueron chasqueando una y otras veces. Hubo varias veces en las que ellos intentaron, por ejemplo, cuando Jesús multiplicó los panes y vieron que evidentemente era un hombre que podía darle seguridad en la guerra, que no iba a faltar la comida, y quisieron hacerlo rey a la fuerza. Cuando Jesús frustró eso y mandó a los discípulos a la barca y él se fue a la montaña y todo quedó chasqueado, comenzaron a ellos a sentirse mal. Estos que tenían esta expectativa de un Mesías político, de un Mesías libertador. Comenzaron a sentirse mal porque Jesús no cuadraba con la idea que ellos habían formado del Mesías.
Y los mismos discípulos estaban chasqueados. El mismo Judas comenzó, dice Lina de Juan, y comenzó Judas a partir de ese momento, comenzó a darse cuenta que él no era el Mesías que él estaba buscando. Porque todos querían, todos, inclusive los apóstoles, querían un Mesías como el que se les había enseñado, un Mesías político. Y cuando vieron entonces lo que era, hubo chasco tras chasco, hasta que finalmente ya hubo el punto de quiebre donde se dieron cuenta que con Jesús no iban a conseguir lo que querían y lo rechazaron como el Mesías, porque este Mesías predicaba la perfección. Sed pues perfecto. Si usted lee Mateo 5, si terminamos de leer lo que estábamos leyendo en Mateo 5, cuando Jesús dice para que seáis hijos, dice en los últimos 3 versículos, dice, si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces Jesús concluye todo el discurso de la montaña diciendo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí Jesús coloca el modelo de santidad y de perfección lo más alto que lo puede colocar. Y lo coloca como modelo, ni siquiera se coloca a él mismo. No coloca ni a Elías, ni a ningún profeta, ni a él mismo. Coloca al Padre que está en los cielos, sed perfectos como Dios que está en los cielos, como el Padre. Y allí coloca algo que chocaba contra todas las expectativas mundanas. ¿Y cuál es la expectativa mundana? Disfrutar un poco del pecado, vivir una vida, bueno, relativamente, entre comillas, santa, perfecta, pero con algunos pecadillos, como era la vida de los fariseos, de los saduceos y del pueblo en general. Entonces, vivían algo de aparente santidad, pero también tenían sus pecados allí acariciados, y pensaban así alcanzar la salvación. Pero cuando Jesús le coloca la perfección como la norma de su pueblo, de sus hijos, entonces tampoco eso caló, tampoco eso llenó las expectativas, porque el pecado, el corazón pecaminoso, no quiere eso, no quiere santidad, no quiere amor, lo que quiere es poder, lo que quiere es fama, lo que quiere es gloria. Y la religión de los fariseos y de los saduceos, los líderes de los judíos en ese momento, era una religión de fama, una religión de poder y de gloria. Fíjense cómo al final del ministerio de Jesús, Jesús lo resume. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, Jesús resume el discurso o la ideología de los escribas y de los fariseos. Mateo 23, 1 y 2 dice, entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos y les dijo, sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí comienza ahora Jesús a dar el discurso final al pueblo, discurso final público, y en ese discurso público final Jesús hace una reprensión severa contra los líderes del pueblo, del profeso pueblo de Dios, del Israel de Dios. Y la reprensión es decirle, mira, cuando ellos hablan conforme a la Biblia, háganle caso, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen y no hacen. Y comienza a decir todo lo que era la religión de los fariseos, que ellos colocaban carga y que ellos mismos no la cargaban, que ellos anhelaban los primeros asientos, la fama. Ellos anhelaban los saludos en las plazas que le dijeran pastor, doctor, rabí, pero no querían tener ese espíritu. Jesús le dice, no llames maestro a nadie, no llames padre vuestro a nadie, uno es vuestro Padre que está en los cielos, uno es vuestro maestro, el Cristo, no busquen la vanagloria. Y entonces Jesús comienza a darle el discurso severo a estos escribas y fariseos, y a partir del versículo 33 vamos a leer una parte donde Jesús ya resume la condición espiritual de los líderes de Israel. ¿Y por qué? Porque esto representa nuestra condición presente, la condición presente del liderazgo del profeso pueblo de Dios, de la iglesia adventista corporativa. Dice aquí el Señor, serpientes, generación
de víboras. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? Aquí Jesús establece, como les dije, de una forma dura, como nunca lo había hecho hasta ahora, a los líderes del pueblo de Israel, los llama serpientes. Los llama que son una generación de víboras. Y ahí entendemos que lo está asemejando a la serpiente antigua, a la víbora mayor, que es el diablo. Que ellos son de esa calaña, de esa magnitud. ¿Por qué? Por todo lo que ha mencionado antes. Porque lo que están buscando es la gloria de la carne y no la gloria de Cristo. Porque lo que están buscando es fama, poder y gloria, dinero, qué sé yo, ventajas temporales. Y quieren un Mesías, quieren un Cristo, quieren un Jesús que esté en armonía con esas expectativas. Y como Jesús, en el caso de Israel, como Jesús no cumplió con esas expectativas, entonces se habían ya decidido rechazarlo. Habían decidido entregarlo a los romanos. Ya Caifás había dicho, nos conviene que un hombre muera y no que toda la nación sea deshecha. El mismo discípulo de Jesús, Judas, ya había negociado la entrega de Jesús, porque también para el mismo Judas, Jesús no lo representaba a él, no era el Mesías que él estaba esperando, no era el Cristo que él quería, porque él no quería victoria sobre el pecado, él no quería perfección espiritual, él no quería santidad, él quería dinero. Judas quería dinero, fama, poder y gloria, tal cual como los escribas y los fariseos de aquel entonces, y tal cual como los líderes modernos. Muchos líderes modernos están buscando fama, poder, gloria, dinero. ¿Y qué dice Jesús de esa generación? Versículo 34. Por Mateo 23, 34. Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ya Jesús está profetizando lo que iban a hacer contra los enviados de Cristo. Jesús le iba a enviar profetas, les iba a enviar sabios, inclusive les iba a enviar escribas, pero ellos los iban a matar, crucificar y azotar. ¿Dónde? En la sinagoga. ¿Dónde? En los templos del profeso pueblo de Dios. ¿Quiénes? La generación de víboras, los líderes saduceos y fariseos modernos. Ahora miren algo interesante que se conecta con lo que hablamos al principio. Jesús ahora va a hablar de la culpabilidad, versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual vosotros matasteis entre el templo y el altar. Atención con esto. Jesús está hablando con los escribas y fariseos de su tiempo y los está haciendo culpables del pecado de sus antepasados. Jesús está diciendo que sobre ellos vendrá la sangre inclusive desde Abel y de un tal Zacarías que fue muerto en el templo, y a quien Jesús dice a ellos, les dice, ustedes lo mataron. Ellos pudieron haber dicho, pero es que nosotros no fuimos, fueron nuestros antecesores, pero Jesús los está haciendo culpables a ellos, porque ellos habían heredado ese pecado. Ellos habían heredado ese pecado, era un pecado corporativo. Lo mismo que leímos en Apocalipsis 18, que dice Jesús, salid de ella para que no participe de sus pecados. Lo mismo le estoy diciendo aquí a los escribas y fariseos, ustedes son copartícipes del pecado de vuestros antepasados. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Y hermanos, esto tiene que hacernos reflexionar porque nosotros, como decíamos, esto también tiene que ver con nosotros, esto es tipológico, nosotros somos también herederos del pecado de nuestros antepasados. ¿Y quiénes son nuestros antepasados? No solamente son los pioneros, sino todos los líderes adventistas que han venido en todo el pueblo, los presidentes, los secretarios, todo lo que hicieron en 1928. Lo que hizo Leroy Frum, de ese pecado que hizo Leroy Frum, somos nosotros herederos y culpables y copartícipes. Somos herederos del pecado que hicieron en la década del 50, cuando entraron y se unieron con los evangélicos. Tú y yo somos culpables de ese pecado.
Somos culpables del pecado que se hizo en 1888, cuando se rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Somos culpables del pecado que se hizo en 1980, cuando se estableció un credo, y un credo de doctrina llena del vino de Babilonia, doctrinas cambiadas, que no son doctrinas adventistas. Somos culpables de todo ese pecado. Somos culpables inclusive del ecumenismo que se ha venido gestando, no ahorita, porque ese ecumenismo viene desde la década del 60, cuando le regalaron una medalla al Papa de aquel entonces. Somos culpables de ese pecado, de andar coqueteando con Babilonia, con la bestia, con la imagen, con los reyes de la tierra, con habernos bebido ese vino y haber tomado algunos elementos del vino de Babilonia y hacerlos ahora parte de nuestro credo. Somos culpables de ese pecado. Es lo que dice aquí, el Señor le dice a los fariseos y saduceos. Versículo 36, Mateo 23, 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y Jesús dice esto, y aquí está el llamado, y la advertencia, y está la reflexión. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Fíjense que Jesús aquí está denunciando a Jerusalén como la culpable de ¿qué? De matar a los profetas y de apedrear a los enviados. Y él dice, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es decir, Jerusalén es culpable de ese pecado. Y hubo una oportunidad para que ese castigo no cayera. ¿Cuál castigo? Aquí Jesús toma ahora una parábola. Jesús se hace él como la gallina y se hace como todos los que son de Jerusalén, como los polluelos que Jesús quería juntar bajo sus alas, bajo sus alas, como el famoso himno, ¿verdad? Bajo tus alas seguro descanso. Bueno, Jesús quería y quiere todavía juntar a su pueblo bajo sus alas, pero siendo él la gallina, siendo nosotros los polluelos, ¿a quién representa? ¿Por qué la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Porque viene un peligro. ¿Y cuál es el peligro? En el tiempo que Jesús dijo esto, el enemigo, uno de los enemigos principales de la gallina y de los polluelos, era el águila. Porque el águila venía y se arrebataba los polluelos para comérselo, llevárselo a ella y a sus crías. Y no es casualidad que Jesús haya usado esta comparación, esta parábola, porque Jesús, como gallina, quería juntar a los polluelos debajo de sus alas para que no fuesen comidos por el águila romana. Ya él veía a lontananza que el estandarte de Roma, si usted no lo sabía, los estandartes de Roma tienen un águila allí, iban a colocarse sobre Jerusalén, iban a degollar a todos los polluelos de Jerusalén. Y la única salvación contra esa águila romana era las alas de Cristo. Quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas, y no quisiste. Y eso es lo que está pasando, tristemente. El verdadero Cristo, el Cristo de la Biblia, el Cristo que rechazaron los judíos. ¿Por qué los judíos rechazaron a Cristo? Porque Cristo no era el Mesías que ellos esperaban, porque Cristo no aceptaban que Cristo fuese hijo de Dios. Dijeron muchas veces, por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios, porque dijo ser hijo de Dios. Eso lo dice Juan en su evangelio. Ellos no aceptaron que Jesús podía tener carne de pecado y ser a la vez el hijo literal de Dios. Ese fue el Mesías que ellos rechazaron. Un Mesías que era hijo de hombre porque tenía carne de pecado e hijo de Dios porque nació de Dios. No lo podían comprender. Y como ese Cristo, Jesús, traía ese mensaje de amor al enemigo, un mensaje de perfección y de santidad en lugar de lucha y de guerra y de fama, poder y gloria, entonces lo rechazaron. Y aquí Jesús está dando su discurso justo antes de que lo entreguen, porque él sabe que lo van a entregar. Y él dijo, no quisiste a este Mesías que soy yo, no quisiste que yo cubriera tus hijos con mis alas, porque lo que nos cubre no es sino la justicia de Cristo. Cuando Cristo dice esto, está hablando aquí de la justificación por la fe,
Y está diciendo que es su cubierta lo que nos mantiene incólumes ante el castigo de Dios, ante el pecado, ante las acechanzas del diablo que tenía contra el pueblo por medio de los romanos, el plan que se estaba ejecutando el diablo para destruir Israel a través de Roma. La única protección que tenía Israel era Cristo. Cuando Balak quiso destruir a Israel a través de las maldiciones de Balaam, no pudo, porque Israel estaba aferrado a su Mesías. ¿A quién estaba aferrado? Por medio de Moisés se habían aferrado al Cristo verdadero, al ángel del pacto, aquel que lo siguió con la piedra como roca, que estaba delante y detrás de ellos, delante como roca y detrás como nube. Pero ahora ellos, ese mismo Cristo fue el que le dio la victoria entre todos sus enemigos en el pasado. Y ahora también había un ataque, una balanza, un castigo pendiente sobre Israel, y la oportunidad era de si aceptaban al Mesías, al Hijo de Dios, a Cristo, a Jesucristo, entonces Jesús los iba a proteger como lo había protegido en el pasado, de forma milagrosa y poderosa. Pero ellos no quisieron. Entonces Jesús dice, Mateo 23:38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, allí quedó la sentencia. Los discípulos asustados, dice aquí el versículo siguiente, el versículo 1 del capítulo 24, salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos, habiendo escuchado esto que Jesús dice, estaban angustiados, se acercaron y le mostraron los edificios del templo, a ver si conseguían alguna buena palabra de Jesús. Pero Jesús respondiendo, Mateo 24:2, dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y es cuando él le da la sentencia de la destrucción del templo, de la cautividad de Israel. Pero ¿por qué? Porque habían rechazado a Jesús como el Mesías. Muchos que dijeron, sí, es un buen hombre, quizás es un profeta, pero no habían aceptado, no habían hecho la confesión que hizo Pedro. Pedro dijo, cuando Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión. Cuando Pedro dijo eso, Jesús dijo, tú has confesado lo que a causa de mi Padre, no te lo ha revelado carne. Y sobre esta piedra, sobre esta confesión estableceré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El poder del águila romana no podría contra aquellos polluelos que se colocasen bajo esa cobertura de Cristo, de Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Y por él haber rechazado eso, entonces él tuvo que con dolor y tristeza pronunciar estas palabras, no será dejada piedra sobre piedra que no sea derribada. Y no es curioso y no es casualidad que el Señor haya tomado a través de la profeta esta historia, esta profecía, este evento como la señal del tiempo final, como la destrucción del templo, el sitio de Jerusalén, como la señal en la cual vendrá el fin del mundo, el fin de las ciudades, el fin de la corporación, el fin del Israel moderno, de la apostasía, el castigo sobre el Israel moderno. No es casualidad, porque la causa es la misma. Hoy día el Israel moderno, como el Israel de antaño, los líderes como fariseos y saduceos han rechazado al verdadero Cristo. Han rechazado o que es hijo de Dios, o han rechazado que es hijo de hombre, o han rechazado las dos cosas a la vez, ni hijo de Dios ni hijo de hombre. Es un hombre sin carne de pecado y no es hijo de Dios, no fue engendrado de Dios, no nació de Dios. Entonces ese rechazo, ¿cuándo se hizo? Ya lo mencionamos, ese es el pecado que se ha cometido desde 1888, porque el mensaje de Van Young, el resumen de ese mensaje, nos hacía, como lo dice Ellen White, dirigir nuestros ojos a Cristo como el Hijo de Dios que tomó carne de pecado. Y ese mensaje que fue rechazado, y por cierto que Ellen White dice que eso fue una crucifixión de Cristo, luego fue sepultado por completo por un hombre llamado Leroy Frum.
que introdujo otro vino, otra doctrina, un vino de Babilonia, una falsa enseñanza acerca de Cristo. Y entonces se solidificó en la década del 50. Y ya para 1980, todo el trabajo que hizo de apostasía Leroy Frum y los que con él trabajaron en eso, se estableció como credo. Y por eso es que usted ve que hoy día el credo adventista es que Jesús no tenía carne de pecado y que Jesús no es engendrado de Dios, no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se crucificó esa verdad, se crucificó la verdad presente, se crucificó el mensaje del 88 y nosotros hemos sido bautizados en este adventismo apostatado. Hemos sido bautizados en la apostasía omega. Hemos heredado esa apostasía. Hemos heredado ese rechazo. Y somos, como dice Jesús, culpables de ese pecado. Ah, que no es así. Miren, vamos a ir a la parte final del tema, que es cómo Pedro repite lo que dice Jesús. Lo que Jesús le dijo a los saduceos y los fariseos, Pedro ahora se lo repite a Israel. ¿Pero cuándo? Ya después de que Jesús ha muerto y ha resucitado, ya que Jesús ha ido al cielo, ya los discípulos han pasado su tiempo de espera, ya los discípulos han recibido el Pentecostés en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, reciben el Pentecostés, reciben el Espíritu Santo y se congregan en torno a los discípulos a causa del estruendo, a causa del temblor, a causa de que ven que están hablando en otras lenguas que no, y dicen, bueno, ¿esto no eran galileos todos estos? ¿Cómo es que están hablando otras lenguas? Y se comienzan a juntar gente y comienzan a venir otra vez las burlas, como siempre vienen. Así lo que están es borracho. Entonces Pedro explica que es un cumplimiento profético y después que explica esto, vamos a leer lo que les dice Pedro. Hechos capítulo 2, versículos 22. Le va a decir lo mismo que ha dicho Jesús. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, por maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Atención, ¿qué es esto? ¿Cómo Pedro dice esto? ¿Cómo Pedro va a culpar a estos que están allí congregados si quien tomó la decisión de entregar a Jesús a los romanos fue Anás, Caifás y todos los líderes saduceos y fariseos en ese momento? ¿No fueron ellos acaso los que lo llevaron ante Pilato, y luego ante Herodes, y luego se lo dieron a Pilato, y luego Pilato se los mandó? ¿No fueron ellos los que unieron un populacho de gente? No, y no fue todo el pueblo, fue un populacho los que unieron allí en torno a Pilato y que gritaron, crucifícale, danos a Barrabás. ¿No fueron acaso estos líderes? ¿Por qué Pedro ahora le echa la culpa de ello a todo el pueblo que está reunido en torno a él? Por lo mismo que hemos venido diciendo, hermanos, por lo mismo que dice Apocalipsis 18, 5, por lo mismo que leímos en Mateo 23 y que ahora también lo estamos leyendo en Hechos capítulo 2, porque hay un pecado que se llama pecado corporativo, y es que nos hacemos culpables de lo que hagan los líderes de la institución a la que pertenecemos. Seamos que hayamos decidido o no, hayamos votado o no, por estar unidos en ese cuerpo, en esa corporación, en esa institución, somos culpables. Y aquí Pedro le dice, ustedes mataron, prendieron y crucificaron a Jesús por mano de los inicuos. Sépanlo, le dice, sepan pues, sepan, lo dice, oigan estas palabras, esto es lo que ustedes han hecho. Y eso es lo que tenemos que entender, que nosotros somos culpables de lo que han hecho los líderes de antaño. Nosotros, hermanos, sí, tú y yo somos culpables del pecado de la apostasía omega, de ese pecado. Dice aquí, continúa diciendo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, después que da esta reprensión directa, como un profeta, como si fuese Elías, los acusa de su pecado, así como Elías le dijo a Acab, eres tú el que perturba a Israel, no soy yo, eres tú. Así Pedro le dice a esta gente, ustedes lo mataron, lo crucificaron. Sigue luego Pedro explicando que Jesús resucitó por la profecía. Versículo 32, saltemos al 32. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos.
Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí está el punto central, versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, no uno, ni dos, ni tres, toda la casa de Israel, sepa que a este Jesús que vosotros crucificasteis, que ustedes, le dice al pueblo, lo mismo le repite, no fue Anás, no fue Caifás, no fue solamente Anás y Caifás, no fue Pilato, no fue Herodes, ustedes crucificaron a Jesús. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y entonces, en ese contexto, Él los acusa, los denuncia, que eran culpables de esa crucifixión. Y nosotros somos igual de culpables, hermano. Culpables de ese pecado, no el de los judíos, sino el de Israel moderno, de los pecados de la apostasía omega. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo me libero yo de ese pecado de la apostasía omega? ¿Cómo me limpio del pecado de la apostasía omega en el cual yo fui nacido, espiritualmente hablando, en el cual yo fui educado, y en el cual apenas hoy me estoy abriendo los ojos? ¿Cómo me limpio de ese pecado? ¿Cómo me libero de ese pecado? Versículos 37 y 38, y ahí está el punto final de esta historia. Oído esto, fueron compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En lugar de excusarse, como se excusó Adán y Eva de su pecado, ellos, en lugar de decir, yo no lo estaba allí, eso lo decidió fue Caifás, eso no es mi culpa. O como nos quieren enseñar, usted entrega su diezmo allí, y lo que hagan los líderes ya se darán cuenta ellos ante Dios. Falso. La Biblia nos dice que yo soy culpable de lo que hacen mis líderes. Y yo tengo que ver cómo soluciono eso, porque ellos le dijeron, el pueblo dijo, ok, entendemos, aceptamos que somos culpables. ¿Qué haremos entonces? Danos la solución, Pedro. Y hoy día Pedro nos va a dar la misma solución a nosotros. Dios, a través de lo que dejó Pedro escrito aquí, el apóstol Pedro predicó, nos va a dar la solución a nosotros. Que si nosotros le preguntásemos a Dios, ¿qué hacemos, Señor, entonces? Ya lo entendemos, sí, somos culpables de lo que hizo Leroy Frum y de lo que hicieron todos estos en esa apostasía omega y en ese credo y allí con los evangélicos. Somos culpables de ese ecumenismo. ¿Qué hacemos? Versículo 38. Pedro les dice, arrepentíos. Arrepentíos, nos dice. El contexto del versículo lo que nos está diciendo es que tenemos que arrepentirnos, y de lo que tenemos que arrepentirnos es de ese pecado, de crucificar a Cristo, de crucificar al verdadero Mesías, de rechazar el mensaje del 88 y cambiar el mensaje del 88 y establecer un credo contrario al 88. De eso que tenemos que arrepentirnos, tú y yo, y de esa apostasía, y bautizarnos, rebautizarnos, cada uno de vosotros, en el nombre del verdadero Cristo, en el mensaje del verdadero Cristo. Nosotros, cuando fuimos bautizados y hicimos un voto con las doctrinas, hicimos un voto de aceptar las doctrinas del vino de Babilonia. Sí, cuando aceptamos las 28 doctrinas nuevas, cambiadas, hicimos un voto de aceptar la doctrina contaminada y llena del vino de Babilonia, donde se presenta un falso Dios, un falso Cristo, un falso mensaje del tercer ángel. Y eso nosotros votamos yo por lo menos cuando me bauticé en el 1995, cuando hice ese voto, yo voté por esa falsa doctrina. Y al dar mi voto a favor y bautizarme en esa doctrina, yo me hice entonces culpable de esa apostasía omega. Y me hice copartícipe de ese pecado. Y sí, Dios obró, y sí, Dios me guió, y sí, como Dios guió a muchos israelitas aún en esa apostasía. Pero ahora que Dios me ha abierto los ojos y que Dios nos ha abierto los ojos, tenemos que hacer un cambio, tenemos que, como dice aquí Pedro, arrepentirnos y rebautizarnos, renovar nuestro pacto con Dios.
¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hicimos un voto con falsa doctrina y ahora creemos otra cosa. Creemos como creían nuestros pioneros. Y estamos convencidos que así debe ser la verdad. Entonces tenemos que renovar nuestro voto y decir, Señor, ya yo esa doctrina que de 1980 no las acepto. Ya esas 28 doctrinas cambiadas no las rechazo. Y yo ahora me bautizo en esta verdadera verdad presente, en esta verdad original que tú diste a tu pueblo. Me arrepiento de esa falsa doctrina, de ese falso Mesías, de ese falso mensaje, y ahora acepto este nuevo mensaje. Y quiero que tú me recibas. Y solo así, según este versículo, es que nosotros dice aquí, se cumplirá en la promesa. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Para que ese pecado de la omega sea perdonado y limpiado, tenemos que hacer esto. Y para recibir el don del Espíritu Santo. No a nosotros en lluvia temprana, sino en la lluvia tardía. Esto necesitamos hacer para recibir la lluvia tardía. La apostasía omega nos impide la lluvia tardía. Y necesitamos arrepentirnos de ella, limpiarnos de ella, renovar nuestro pacto en la verdad presente, en el verdadero mensaje que ya Dios ha establecido, que es el mensaje del fuerte pregón, y que es el mensaje que será acompañado con el abundante derramamiento de su Espíritu, es decir, con la lluvia tardía. Ya tenemos eso lo dice la Biblia aquí, lo dice el testimonio para los ministros, página 92, lo dice. Entonces, tenemos que dar ese paso. Y que se cumple en nosotros lo que dice el versículo 41 y al 43. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones, y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que hasta que nosotros no hagamos esto, no llegará la lluvia tardía y todas las bendiciones que Dios ha prometido con su mensaje en la lluvia tardía. Sepamos pues ciertamente que hemos crucificado al verdadero Cristo. Hemos cometido el pecado de la apostasía omega y necesitamos arrepentirnos, rebautizarnos y recibir el poder de la lluvia tardía. Que el Señor nos bendiga y hermanos, que Dios nos dé entendimiento y reflexión de estas verdades y que veamos si estas cosas son así, corroborémoslas como lo verían, y si son así, que el Señor nos dé entonces el valor para dar el paso al frente y decir, como Isaías, he aquí, envíame a mí. Amén. 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 Yo, Francis, puedes hacer una oración y te hago una preguntita. Ok. Oremos. Bondadoso Padre que moras en el alto cielo, en esta hora una vez más estamos aquí delante de ti para suplicarte que nos des ese compungimiento de corazón, que nos haga entender, como hiciste entender a los de antaño, que somos culpables de ese pecado, aunque no estábamos allí, aunque no se nos preguntó o se nos consultó, por el simple hecho de nosotros votar a favor de eso, nosotros bautizarnos en esa doctrina falsa, y estar un tiempo allí, hemos sido copartícipes de ese pecado. Pero también ayúdanos a entender que el camino para la limpieza es como tú lo has revelado en tu palabra. Ayúdanos a entender que este es el camino que tu palabra nos muestra y danos el valor para hacerlo. Bendición que te pido para todos los hermanos que están conectados a la cadena, los que van a escuchar este tema luego que sea grabado, y todos, Señor, juntos, como tu pueblo adventista remanente, sigamos encaminándonos por el camino que tú trazas delante de nosotros. Te pedimos estas cosas con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias por ese tema tan bueno, John Frank, y nosotros estamos aprendiendo. Yo me bauticé cuando, tú sabes, no tenía de repente tanta noción de lo que estaba haciendo, ¿no? Y como tú dices, de repente con toda la apostasía y todo eso, y eso es como obligatorio que uno se tiene, es como, tú sabes, como uno lo tiene que hacer, es bíblico eso, o uno simplemente porque yo ya me bauticé una vez, pero
cuando me acuerdo que tomé esa decisión, era una decisión con el Señor, más que todo de las doctrinas y todas esas cosas, ¿no?, que son importantes. Y eso va creciendo, porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo rompo un mandamiento? Me estaría bautizando miles de veces. Y Claro, yo pero dije, fíjate, sí, no, disculpe, termina la idea. no, es como nosotros pecamos muchas veces, y yo veo muchas personas que se bautizan y se bautizan y se bautizan otra vez, se arrepienten y otra vez caen y se bautizan. So, en ese caso, ¿cómo uno debe ser? ¿Se tiene que bautizar 20 veces o cómo uno Vale, podría hacer el contacto con el Señor? vale, te lo respondo. Fíjate que lo que estamos estudiando aquí, lo que dice la palabra, el rebautismo no es, y ese podría ser otro estudio, ¿no? Pero el rebautismo no es porque yo he pecado, que he caído, ¿no?, en pecado. En la Biblia no se habla de eso. La única vez que se menciona un rebautismo en la Biblia es en Hechos capítulo 19, cuando habla de los que fueron bautizados con el bautismo de Juan, y luego Pablo los rebautiza. Pero no fue porque habían pecado, no es porque se habían ido al mundo y regresaron, no, es porque simplemente ellos no habían comprendido bien el mensaje, y justamente si tú lees el contexto, ellos no sabían quién era Jesús ni quién era el Espíritu Santo. Cuando lo entendieron, entonces es que fueron rebautizados. Pero cuando la gente, cuando estamos hablando del pecado, que alguien, qué sé yo, cayó o pecó o se fue al mundo y regresa, ahí no se pide rebautismo. No hay ni un solo caso en la Biblia donde se pide un rebautismo por un pecado que yo haya caído, haya me he ido al mundo, haya vuelto, haya fornicado, haya adulterado, no. Porque inclusive si tú lees Mateo 18, dice que si tu hermano peca, tú lo reprendes. Si se arrepiente, ha ganado un hermano, pero si tú no dices que se rebautice. Si no se arrepiente, llévalo a la iglesia. Pero Dios dice, si no oye a la iglesia, bórralo. Pero ¿qué pasa si la persona oye a la iglesia? Ha pecado, se le mostró su pecado, pero se arrepintió en la iglesia antes de que fuese borrado. No dice que hay que rebautizarlo, dice que hay que recibirlo. Entonces, el rebautismo que se practica hoy día es una deformación de lo que dice la Biblia. El único rebautismo es cuando uno renueva su pacto con Dios porque uno no había comprendido el mensaje como era y tenía un mensaje falso. Entonces, si tú vas al Elena de White, hay casos de rebautismo. ¿Y cuáles eran los rebautismos que vivían en el tiempo de Elena de White? Cuando una persona protestante o evangélica había sido bautizada y ahora comprendía el sábado, comprendía la verdad del sábado, entonces él se rebautizaba, renovaba su pacto con Dios. Fíjate que no era porque había pecado, porque estaba en el mundo y ahora estaba en la iglesia, no. Había comprendido la verdad verdadera y ahora entonces renovaba su pacto con Dios. Y otro caso que mencioné en el White es cuando en 1888 muchos ministros que habían comprendido falsamente el mensaje y aprendieron por primera vez el mensaje de la justificación por la fe de la predica de Wagner, entonces ella los exhortó a rebautizarse. Entonces, fíjate que todos los casos, los únicos casos que son pocos, pero que sí existen en la Biblia y en los testimonios del rebautismo, no tiene que ver con que alguien se fue al mundo y se arrepintió y volvió a la iglesia. No, tiene que ver cuando es que no se ha comprendido la verdad o la verdad o no tenía la verdad presente, estabas en la fe, pero no tenías la verdad presente, el caso de los evangélicos o los protestantes, o el caso ya del siendo el mismo adventista, pero todavía no comprendía bien el mensaje de la verdad presente, en este caso del 88, fueron entonces rebautizados. Esos son los casos bíblicos y de testimonio, y es ahí donde está el verdadero sentido del rebautismo. De otra forma, no. Es decir, si yo me rebautizo y caigo en pecado, no tengo que rebautizarme. Para eso, y como te dice, eso es otro estudio, para eso es lo que Jesús le dijo a Pedro. El que está lavado, el que está bautizado, no necesita sino lavarse los pies. Cuando nosotros hemos caído en pecado o hemos hecho alguna cosa, lo que necesitamos es renovar nuestra fe con Dios por medio de la cena del Señor y del lavatorio de los pies. Pero esto que estamos hablando es en el caso de un pecado especialmente, que es el pecado de haber crucificado a Cristo o haber rechazado el verdadero Mesías, tener un Mesías falso, no haber comprendido el mensaje de Cristo, quién es Cristo, y entonces, como pasó aquí en el Pentecostés, como pasó con la gente en Éfeso, en Hechos capítulo 19, se hace necesario un rebautismo. ¿No hay otra manera de por ejemplo, un rebautismo? Si uno está entrando queremos renovar nuestro pacto con Dios
¿Es pecado si uno no lo quiere hacer? ¿El Señor ve nuestro corazón o uno lo tiene que hacer? Si no, no va a entrar al cielo. Bueno, no, en este caso, digamos que no es nada, si alguien no lo ve, si alguien todavía no lo entiende, todas las cosas de Dios son espirituales y no son obligadas. Si alguien no lo entiende, si alguien no discierna esto espiritualmente, tampoco debe hacerlo, porque es como si fuese un bautismo de un niño, que tú le bautizas, pero no, él no sabe lo que está haciendo, él no tiene fe ni arrepentimiento. Entonces, si alguien no tiene la convicción espiritual, si el Espíritu no le ha dicho que él necesita rebautizarse, que no lo haga, porque si lo hace sin experimentar esa convicción, estaría haciendo otro formalismo más. O sea, esto uno tiene que hacerlo cuando uno lo entiende y cuando el Espíritu, como le digo ahí, lo compunge uno de corazón y le muestra que uno necesita esto. De otra forma, no lo haga. Eso sería prácticamente en la consagración del Señor. No es que es un pecado o es algo así como que no vas a entrar al cielo. Simplemente depende de la consagración de Dios que uno, de la consagración. Claro. Okay. Lo que sí, uno tiene que renovar su pacto con Dios cuando uno ha descubierto esta verdad. ¿Cómo se renueva? ¿Uno lo renueva personalmente con el Señor sin hacer la renovación es o por el rebautismo o una confesión pública. Acuérdate que Jesús dijo, el que me confesaré delante. Es lo mismo que el bautismo es una confesión pública. Entonces, tú te rebautizas y confiesas públicamente que te sientes que has cometido, que has sido compartícipe de ese pecado y ahora quieres lavarlo, o de igual forma pides, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es que se llama eso? Hacen los votos públicos. Los votos públicos o sea, yo ahora públicamente acepto esta doctrina, las 28 doctrinas y no las que yo veía en las que fui bautizado. Eso sería lo mismo, ¿no? Déjame, porque eso se está poniendo bueno. O sea, tú me dices que si uno no decide, ¿no?, rebautizarse de repente, ¿no? Porque algunos tienen su consagración con el Señor diferente, pero pueden hacer esta confesión pública. Ese también sería un parte con las doctrinas que no fueron cambiadas. Eso también puede ser como algo público, como una renovación. Sí, exacto. Exacto. Okay, sí, exacto. Sería una confesión pública de que tú renuncias a esa doctrina antigua que pensabas que era verdad y te das cuenta que no, y ahora tú haces un voto de que tú aceptas son esta doctrina, esta fe de los pioneros, esta fe que ahora estamos aprendiendo, y entonces es una confesión pública. Y uno lo puede hacer eso en la iglesia del aire, por ejemplo, en un grupo o algo así, ¿no? Claro, y lo más bonito, sería que fuese una ceremonia, así como, o sea, que fuese algo que se prepare con tiempo y que todo el mundo, y que puede ser, por supuesto, así como ustedes hicieron la cena en el aire, también puede ser lo mismo, pero que sea algo bien preparado, bien bonito, que quede ese testimonio, porque ese es el testimonio que necesitan nuestros hermanos adventistas. Que nosotros le confesemos, mira, yo no he abandonado el mensaje adventista, yo estoy renovando mi fe con Dios en el verdadero mensaje adventista. Y así eso va a ser un impacto también, que es lo que Jesús dice, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ese es el equivalente del rebautismo. Hermana Brenda, con una pregunta. Feliz sábado, el hermano Hernández Restrepo. Claro que sí, estamos aquí, hermano, aprendiendo. Hermano John Frank y a los demás hermanos. Hermanito, bendiciones, saludos. Amén. En otras palabras, hermano, para ser más claro y más directo, todos los que nos bautizamos en el mensaje de la Iglesia Adventista del séptimo día, nos bautizamos en el error. En otras palabras, correcto, rebautizamos todos nuevamente en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Eso es correcto? Repíteme la parte final que no entendí. Que todos los que nos bautizamos en el mensaje de la Iglesia Adventista del séptimo día nos bautizamos en un error. Entonces, correcto, es que todos debemos rebautizarnos nuevamente en nombre del Padre y del Hijo. ¿Eso es correcto? No, él no está diciendo eso. No, yo lo que estoy diciendo es que tenemos que rebautizar, bueno, pero es que como estamos diciendo, tenemos que renovar nuestro pacto con Dios en la verdadera verdad presente. Y eso significa reafirmar que creemos en el mensaje, no como se nos enseñó al principio,
que nos damos cuenta que es mezcla de vino de Babilonia con algo de verdad, sino en el mensaje original. Entonces, lo mejor sería un rebautismo en agua. Pero si alguien no lo entiende, Elena de White aconseja que no hay que forzarlo, pero que sí se le puede invitar a que haga una confesión pública, que es la que estamos diciendo. Que se llama, el equivalente a algo así como que se acepta, que es una profesión de fe. O sea que la iglesia de hoy día dice, bueno, hay gente que viene de la iglesia evangélica y no los bautizan, sino que lo aceptan por profesión de fe. Bueno, sería algo como eso, hacer un voto público donde nosotros profesamos nuestra fe, profesión de fe. Esta es la fe que creemos, no la que se nos enseñó. Y por supuesto que la fe es en la verdad de, quizás quizás la pregunta del hermano Restrepo viene por ahí, nuestra fe es una renovación del pacto en la fe del Padre y del Hijo y del Espíritu de Dios o del Espíritu de Cristo. En ese contexto, me imagino que él me entiende lo que le quiero decir. En esa verdad, en la verdad de Dios como fue revelada en la Biblia y en los testimonios. Lo que pasa que me parece que hay también grupos de hermanos que se están bautizando muchas veces, pero solamente porque han sido bautizados en el nombre del Padre y el Hijo o algo así, y el Espíritu Santo, algo así. Entonces, eso, lo que nosotros estamos tratando de aclarar aquí, que nosotros nos queremos bautizar o tomar esa confesión pública por las 28 doctrinas, porque no solamente por una sola cosa, eso son por todas las cosas que exacto, basadas por todas las cosas en las 28 doctrinas. No por ese caso pequeñito nada más, y entonces, bueno, eso como parece un desorden también, ¿no? Y es por las 18 doctrinas. No sé si... Sí, por las 28 doctrinas originales, eso es correcto. O sea, no una, sino todas las que fueron cambiadas. Y bueno, sí, yo sé a lo que tú te refieres, pero ya ese es otro, como dije, otro tema, porque el problema del bautismo no está en la fórmula, sino está en la fe, no está en las palabras que se dicen, sino en lo que se cree, en lo que se cree. Ese sería otro tema de estudio, pero para no desviarlo ni dar más allá, lo que podemos decir es eso. O sea, el problema de la apostasía está en la doctrina, en lo que se enseña. No en las palabras simplemente que se usan, sino en la doctrina, que es lo que dice, si hemos estudiado la apostasía omega dice, o sea, la hermana White dice que la apostasía omega trataría de 2 puntos, un cambio de organización y un cambio de doctrina. Entonces, la solución a eso es entrar en la verdadera doctrina. El problema de la apostasía omega no es una fórmula bautismal. El problema de la apostasía omega es un cúmulo de doctrinas falsas que están camuflajeadas como si fuesen adventistas cuando realmente no lo son. Y eso es lo que tenemos que nosotros primeramente entender en la doctrina y en el espíritu, y luego nosotros renovar nuestro voto con Dios en esa fe. Amén, amén, amén. Porque según el tema que usted dio, hermano, pues lógicamente pues todos nosotros estamos en una apostasía, en un pecado corporativo, porque pues lógicamente eso fue lo que se nos enseñó, eso fue lo que aprendimos como el antiguo pueblo de Israel. Okay. Entonces, por eso hay que ser bien claro, entonces debemos de bautizarnos nuevamente para salir de esta apostasía. Correcto. Okay. Pero son dos cosas, debemos bautizarnos o podemos renovar nuestro pacto. Me parece que las opciones, ¿no? Sí, o sea, lo que digo, esos son el ideal fuese la renovación del rebautismo. Pero si alguien no lo entiende, que es lo que yo ahí tomo el consejo que yo leí en los testimonios. La hermana Juan dice, bueno, si alguien no lo ve, no lo forcemos su conciencia, porque tampoco está bien. Entonces, en ese caso, que por lo menos la persona haga una confesión pública. Pero el ideal sería renovar nuestra fe por el rebautismo. Ese sería el ideal. Es lo que es bíblico, y es lo que, bueno, es lo que daría un testimonio poderoso a las personas que porque ustedes saben que nosotros somos espectáculos. O sea, la corporación no dice mucho, pero está pendiente de lo que hacemos nosotros. Y entonces, si nosotros damos un testimonio tremendo,
la gente va a ir también llevándose un buen testimonio, y van a haber muchas conversiones porque el evangelio también se predica por testimonio. Amén. Es un tema que tenemos que estudiar mucho, ¿no? Hermano, Sí, porque sí. realmente yo entiendo, por ejemplo, el caso mío en particular, yo no estoy de acuerdo en volver a bautizar, porque ¿para qué me voy a bautizar si yo estoy claro en lo que he creído y todo, ¿me entiende? Y Dios conoce mi corazón, ¿me entiende? O sea, yo le digo eso Claro, porque pero aquí en Puerto Rico pasó lo mismo con esta cuestión del Padre y el Hijo y todo, hace muchos años. Incluso muchos hermanos de un grupo que no existía, todos se volvieron a bautizar nuevamente, porque el bautismo que nosotros tuvimos, el Padre, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se nos servía, que tenía que el nombre del Padre y del Hijo, y se volvieron a bautizar. No, yo no no nos quisimos bautizar, porque ahora digo yo, que me gané yo con volverme a bautizar y si me estoy con respeto, ¿no? Me bautizo, pero si sigo viendo mi misma vida doble o mi misma vida que no compagina con el Señor, entonces eso de nada sirve, hermano. Eso es mío. Claro, pero ese es el punto. Respetando también, ¿no? Pero eso no está diciendo él. Yo no creo que John Frank está hablando de eso porque sería algo raro también solamente por esa creencia, no bautizarse sería. No, es que por eso es lo que estoy diciendo, o sea, el argumento es falso, o sea, decir que hay que rebautizarse porque las palabras estaban malas es que no han entendido el mensaje, porque vamos a entender el tema, pero lo voy a decir, o sea, las palabras no están malas porque la mala juez la menciona. La hermana Juez dice que el bautismo en el deseado, en todos los escritos de ella dice que los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras no están malas. Lo malo no es las palabras. Lo malo es lo que la gente entiende de esa palabra. Lo malo no es Mateo 28, 19. Lo malo es lo que la gente ha entendido de Mateo 28, 19, instruido por los trinitarios. Eso es lo malo. Entonces, si yo enfoco a la gente, usted tiene que rebautizarse porque la palabra está mal, entonces ya yo estoy de entrada dando un mensaje falso, dando un mensaje incorrecto. Y evidentemente el resultado es que la gente me va a decir, necesito el rebautismo. Pero no es la causa del rebautismo no es por las palabras. La causa del rebautismo es... Yo sé, hermano Frank, por la doctrina. Por las 28 doctrinas, las 28 doctrinas está la Trinidad, o sea, es lo mismo, el mismo principio. Es una de ellas. Exacto, una de ellas es la Trinidad. Pero también están otras cosas. Pero fíjate, sí, yo respondería tu comentario, ¿no? No con el ánimo de convencerte ni nada, sino para dejar la idea que tú y otros que estén como tú la reflexionen. Si alguien no necesita rebautizarse porque está viviendo una vida santa, lo mismo me podría decir a mí un evangélico o un protestante. Mira, yo hasta el momento he vivido mi vida en santidad. Ahora que acepto el mensaje del sábado, ok, yo comienzo a guardar el sábado, pero yo no necesito rebautizarme. Y nosotros sabemos que, digamos que nosotros en ese aspecto sí le decimos, no, tú tienes que rebautizarte. Entonces, lo mismo aplica. ¿Por qué le decimos que tiene que rebautizarse? No porque las palabras de Mateo 28 estén malas, sino porque él estuvo guardando un mandamiento falso y él estuvo transgrediendo una ley un mandamiento de la ley de Dios y creyendo una verdad incorrecta. Ahora que aceptó el mensaje y una verdad más completa, porque él no que va a abandonar todo lo que creía, él ahora va a ampliar su conocimiento y va a conocer ahora el mensaje y no el vino de Babilonia, le pedimos que se rebautice. Entonces, el mismo argumento, la misma razón por la que le decimos a un evangélico que se rebautice cuando sea el sábado, es la misma razón por la que yo, por lo menos en mi caso, vamos a hablar no de otros, sino de mi caso, es lo que yo entendí. Cuando yo entendí esto, yo dije, yo necesito rebautizarme. ¿Por qué? Porque yo creí una cosa, ahora creo otra cosa distinta, me enseñaron una cosa que no era, y yo siento que transgredí, los evangélicos transgreden el cuarto mandamiento en ignorancia. Bueno, yo transgredí el primer mandamiento en ignorancia, pero también lo transgredí, y yo necesito renovar mi pacto con Dios. Pero por eso, como le dije... ¿Cuáles son las otras cosas falsas que tenemos que tener en cuenta? Bueno, de las 28 doctrinas, por ejemplo, ahí podríamos hacer una lista, ¿no? Yo tengo un folleto que he enviado varias veces, donde hay una comparación, una tabla comparativa, que comparan las doctrinas adventistas antiguas con las modernas, y se muestra de forma visual
cuáles son las doctrinas que fueron, unas que fueron quitadas y otras que fueron cambiadas. Entonces está el de la deidad, está el de la naturaleza humana de Cristo, está el tema de cómo se debe ver el espíritu de profecía, que para nosotros es profeta y tiene autoridad profética, para ellos no tiene, o por lo menos para lo que dice allí no tiene autoridad profética. La doctrina acerca del santuario y de la expiación, ellos dicen que fue completada la expiación en la cruz, y los testimonios, la Biblia dice que la expiación todavía está, y comenzó apenas, la expiación comenzó no en la cruz, sino comenzó en el 44, y otras cosas más que son, que se podrían pues enumerar. Yo tengo el folleto donde están allí enumeradas, se podría mostrar, se podría hacer un estudio de eso. Todas esas cosas son cambios que se han ido haciendo desde 1928 hasta 1980. Inclusive, después se han hecho cambios. En el 2015 se hizo otro cambio. Entonces se han ido cambiando cada vez más la doctrina para acomodarla al vino de Babilonia y poder entrar en un ecumenismo con la Iglesia evangélica y católica. Esas son las cosas que tenemos que comprender y rechazar para poder entrar en conocimiento y en espíritu del verdadero adventismo que Dios levantó. Amén. Amén. Pues bueno, hay que estudiar bien esos temas, ¿no? Del santuario y la naturaleza de Cristo, esas cositas que tienen que ver, son partes de la doctrina. Y también sabemos, John Frank, que pueden haber hermanos también que no están en la deidad, pero sí, por ejemplo, creen en la tercera persona, ¿no? Y esa es la creencia de ellos, de muchos, ¿no? Por lo que sea que creen. Sí. También yo creo basado en la creencia, en el estudio que ellos puedan tener, porque tú sabes que uno no se puede obligar a nadie sí, eso puede imponer la verdad. No se puede imponer, claro, una verdad para nadie, o cuando ellos también tienen su verdad, ¿no? Entonces, ellos o todos nos basamos en nuestro estudio personal, pero y yo creo que aún así el Señor ve nuestro corazón en ese aspecto, no sé. Claro. Y nosotros podemos hacer esa confesión pública. Eso no es enfocarnos solo en una cosa, sino en muchas, ¿no? Para hacer no, por eso es que lo ideal sería, por ejemplo, si se quisiera hacer un estudio, una serie de estudios. Bueno, vamos a estudiar concienzudamente cuáles son los puntos, no es nada más, cuáles son todos los puntos en que se difiere las 28 doctrinas originales con las 28 doctrinas actuales. O sea, que para que podamos nosotros ver la diferencia entre una y otra y saber dónde está la verdad, dónde está el error. Y luego sí, que se haya hecho un estudio concienzudo de eso, ahí sí decir, bueno, mira, yo renuevo mi pacto, ya sea que yo me quiero rebautizar o yo quiero hacer una profesión de fe, para finalmente cortar mi vínculo doctrinal y espiritual con la apostasía omega. Porque si nosotros no hacemos eso, podemos estar de cuerpo fuera, nosotros fuera de la corporación, pero tener todavía un vínculo espiritual o un vínculo doctrinal con la apostasía omega. Y allí es donde está el problema. Vamos a seguir siendo culpables del error, aun cuando estemos fuera de la corporación. Ese es el punto quizás principal que quería mencionar. O sea, tenemos que hacer esto también un puede estudio ser personal. concienzudo. Uno lo puede hacer personal con el Señor sin hacerlo público. Tú sabes. No, confesión pública no puede ser personal. O sea, no puede ser privada, pues es personal, pero tiene que hacerse pública. No puede ser, es lo que le dijo, yo siempre me acuerdo cuando de eso, la historia que Jesús le dijo a la mujer del flujo de sangre, y cómo lo comenta Elena de White, y si te lo recomiendo que lo lea. Ella tenía fe, recibió el milagro y se quería ir callada, dice Elena de White. Pero justamente por eso es que Jesús paró la multitud y preguntó en alta voz, ¿quién me ha tocado? Él sabía, pero ¿por qué lo hizo? Dice Elena de White, comenta, no se reciben bendiciones de Dios y se disfrutan en secreto. Tiene que haber una confesión pública. Y Jesús quería que sea la confesión pública de lo que había pasado, de la sanidad que había obtenido, y Jesús decirle, hija, ve en paz, tu fe te ha salvado. Eso fue el objetivo por el cual Jesús hizo todo lo que hizo con esta mujer. Y eso es lo que ilustra, que Dios quiere que lo que nosotros, la bendición que recibimos, la hagamos pública. Somos luz. Y la luz no se esconde bajo una cama, se coloca en alto y alumbra a todos los que están en la casa. Amén, amén. Pero tampoco no es como yo no voy a entrar al cielo si no lo hago, ¿no? Yo creo que el Señor también va más allá de eso en ver nuestras acciones. No, claro. O sea, todo esto no puede ser forzado.
Todo esto se exhorta y al final cada quien en oración, como los bereanos. Tenemos que ahora ir nosotros, después de este estudio, tenemos que ir cada quien a estudiar con oración, a escudriñar las Escrituras para ver si esto es así o no. Y ya, y el Señor nos hablará en privado cada quien y cada quien hablará con Dios y sabrá lo que tiene que hacer, pues, que Dios le diga. Okay. All right, John Frank, nuestro tiempo se acabó. Qué buen estudio que hicimos. Hermanos, se pone en la plataforma, tenemos que estudiar. No podemos, voy a decir francamente, no podemos creer en lo que John Frank ha dicho. Hay que estudiar, repasar. Está bien, John Frank, lo que estoy diciendo, hay que estudiar, como dice él, como los bereanos, para poder... Claro que sí, que eso es lo que yo acabo de decir. Ajá. Sí. No se puede creer todo lo que yo dije porque lo dije yo. Ahora el trabajo es de ustedes. Como los bereanos, escudriñar la Escritura y ver si esto que he dicho es así y ya decir, mira, si es así, no porque lo dijo el hermano, sino porque yo lo he visto. O decir, no es así, porque yo estudié esto y me encontré con que no es así. Cada quien tiene nuestra decisión personal por lo que hemos estudiado. Amén, gloria a Dios. Eso Que el Señor nos bendiga. Sí, John Francis, ¿puedes hacer entonces una oración y terminar? Amén. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Ilumínanos a todos. ¿Qué tenemos que hacer? Danos la oportunidad esta semana de escudriñar todas estas cosas, escudriñar ese tema y ver que tú mismo nos hables. Si esto es así, muéstranos. Y si no es así, también muéstranos, Padre, porque queremos hacer tu voluntad y queremos que tú seas nuestro guía. Escucha esta oración, porque te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. Amén. Gracias, John Frank. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Y feliz Amén. sábado otra vez.